Señores, acabamos de entrar a Sens 2026. Cuando quieras. Lorenzo de Saponificio. Señores, estamos con Flaminia y nos hemos encontrado con Leroy, New York, de Nicolai. Tremendamente limpia. Estamos con Ernesto de Perfumones. Es un limpio muy atalcado. One fragrance do you recommend us? Sí, es un abrazo. Es la mejor. Y ahora la recomendación, Juniper Wood, un aroma, vale, sobre todo nuestros clientes, claro. Hoy es el día que está abierto al público general. ¿Cuál sería uno de vuestros bestsellers? Recomiéndanos cuál ha sido tu perfume que más te ha sorprendido. Es una fragancia inspirada al Parque Nacional de Abruzzo. Con lo que te quedas es con la magia de la perfumería. Una marca que os animo a probar. Uf, espectacular. Hoy empieza Behind the Scenes. Señores, estamos en el aeropuerto de Madrid rumbo a Milán. Perfumaster acudirá por primera vez al Essence 2026, así que seguidme, que esto acaba de empezar. Ya hemos aterrizado en Milán, ahora sí, empieza lo bueno. Señores, acabamos de entrar a Sens 2026. Hoy toca oler, descubrir y escuchar con calma. Me gustaría entender qué hay detrás de las fragancias, de las marcas y de esos perfumes que realmente comunican algo. Hoy empieza Behind the Scenes. Señores, estamos con Verónica de AK Kappa, que es una de las marcas que más ganas tenía de conocer, una marca tradicional italiana de barbería, grooming. ¿Cuál sería el perfume que nos recomendarías? Más barber soapy, booty, green, Fourier. The most barbershop foodie fragrance is the black pepper and sandalwood. Is one of our bestseller. You can find inside black pepper, Haitian, vetiver, and then cinnamon, and then patchouli. It's a very complex fragrance, and it's perfect, of course, for the barbershop. Smell it? Yes, of course. Or From from the Moyette, here. Increíble. Es un olor muy spicy. Yeah, very spicy. Yeah. Resulta un poco jabonoso. Una maravilla. Este Black Pepper Black and pepper Sandalwood. and sandalwood. Venga, nos vemos ahora. Acabamos de salir del stand de AK Kappa. Es el primero que he visto de toda la feria. Me ha encantado, seguiremos hablando de él. Representa ese estilo tradicional de la perfumería masculina y me he podido probar 3 perfumes que me han encantado: Muschio Blanco, Esparia y 1869. Esto va a dar mucho contenido. Venga, seguimos. Señores, estamos con Ludovica, la mujer, Ludovica Villoresi, la mujer de Lorenzo, y queríamos preguntarle simplemente primero cuál sería el bestseller de la marca. Lo que tenemos como bestseller es un perfume que se llama Tendonnage. Un clásico. Es un clásico. Además está un perfume que ya tiene más de 25 años, entonces de verdad se reveló un clásico, pero todavía tiene su razón profunda. Sí. Muy atemporal. Muy atemporal. Muy delicado, nunca... Es un limpio muy atalcado, sí, muy tierno. Es un abrazo. Sí, es un abrazo. Es la mejor sí. decir. Recomiéndanos uno que te guste, que le guste a Ludovica Villoresi. Nosotros hablamos de perfumería artística. Tenemos el artista, Lorenzo, y un artista se divierte a hacer proyectos siempre nuevos, siempre diferentes. Entonces, cada uno de los perfumes tiene su personalidad. Por eso, por ejemplo, uno de los últimos estaba Teti. Ajá. Y Teti es excepcional. A mí me la ha dado a oler hace un rato y la primera impresión ha sido bastante buena. Es un perfume de flores y fruta, y una de las características de Lorenzo es que siempre se pone muy elegante. Ajá. Nunca está, ¿cómo se dice? Exagerado. Exagerando, sí. Pero si lo vas a oler, vas a sentir que tiene como una vivacidad importante. Muy rico, muy especial, muy fresco también, muy elegante, con mucha personalidad.
Además, todos estos perfumes están lo que se llama unisex. Bueno, pues tenemos dos perfumes que es una maravilla y tenemos personalmente mi favorito es Uomo, también un cítrico, colonia tradicional italiana, masculina. Lo interesante de Uomo es que tiene una parte, ¿cómo se llama? Esperide, citrus. Sí, de citruso, pero de maderas, de notas verdes, tiene una profundidad y al mismo tiempo está fresco, ¿no? Me encanta. Este es mi favorito Uomo de Lorenzo Villoresi. Y ahora vamos con, creo que la última recomendación que nos va a hacer Ludovica. Sí, la última de hoy, porque podemos recomendar mucho. Podríamos estar aquí toda la tarde. Pero como hablamos entre España e Italia, creo que este perfume que está dedicado al Mediterráneo se llama Mare Nostrum Aura Maris, como la aura del mar. Entonces aquí tiene, sí, siempre algo de fresco, pero de hierba del Mediterráneo, de atmósfera de mar, como del sal del mar también. Y a mí personalmente de verano me gusta muchísimo. Esta es la primera vez que la voy a oler, ¿eh? Esta sí que no la conozco yo. Muy rica también. Más de verano. Más de verano. Muy fresca también, muy refrescante. Sí, pero la historia puede continuar. ¿Qué voy a decir yo de Lorenzo Villoresi? Una marca que nos encanta. Darle las gracias a Ludovica y continuamos. Estamos con Lorenzo de Saponificio Baresinos, lo digo bien. Which one fragrance, which is your best seller? Yeah, the best seller is the 80th anniversary. This the fragrance that we released last year to celebrate 80 years of activity of our company. You can see. Can we smell? Yeah, absolutely. It's a fresh fragrance. Perfect for after shaving, and exactly, and it's the brand. This is a barber soap fragrance. Basically, the line masculine. Exactly, masculine. It's for shaving for men's particularly, and we add all this line of fragrances. So after shaving and after the use of aftershave, you can also perfume yourself with our the perfume. Because of that, I love this brand. I have just discovered today, acabo de descubrir esta marca hoy, pero me encanta porque son esos perfumes muy masculinos, limpios, tremendamente estilo barbershop. Y bueno, esta a mí personalmente me encanta. And which is your favorite one? My favorite one is the 70s. The one is also this one of the best seller. We released 10 years ago. That was the previous anniversary of our company. This is a very classic, but with the scent that also fit with the youngest taste. So also people, not only an ancient people, but also young, can use it daily for after shaving. More modern than exactly. The other one. All more modern, and basically all our line is developed for young people that start at the beginning with the shaving every day. Okay, great. Okay, come on, let's smell it. Which one do you prefer? It's difficult decision. I think 80 is my favorite one. The 80 is more fresh, more classy. Young. Exactly. Señores, una marca tremendamente masculina, un gran descubrimiento en la feria de hoy. Simplemente dar las gracias a Lorenzo y seguimos. Nos vemos ahora. Estamos con Uli de Ulrich Lang New York, una marca muy curiosa. Uli, recomiéndanos un perfume. Which one fragrance do you recommend us? I'm going to recommend my personal favorite in the line, which actually is an older fragrance. It's called Nightscape, and it's an incredible patchouli, a very modern patchouli, a very green patchouli. Come by the booth during the fair to try it, and if you don't have time to come here, order it through the website. Can I smell it? Yes. Can I? It's amazing. Okay. It's like New York at Okay, night. thank you. And your bestseller? It depends on the region, but lately, like, it really has been like Lete.
which is one of my favorites too. It's a skin scent based on lavender and musk. Try it. What do you think? Yes, I like it. It's a second skincare. Second skin. Yes, a second skin. It's a second skin. fragrance. It's, yeah. Soft, clean, limpia, suave, Also lavender. fácil, is a really muy unisex. Still a very big trend, lavender in fragrance gusta. in perfumery. Me gusta esta. And musk is also like a big trend in perfumery. So it's like combining two trends, lavender and musk. I think it's almost a masterpiece. I shouldn't say that, but it is, okay? Gracias. Julia, great man. Primer día de Essence superado con creces. Hoy he podido conocer marcas que encajan muchísimo con el canal, como Zech and Speak, Lorenzo Vioresi, AK Kappa, Ulrich Lang New York y alguna más que ya os iré contando más adelante. Ha sido un día de descubrimientos, de muchas conversaciones, de descubrir qué hay detrás de las fragancias y sobre todo pues de entender que este proyecto tiene un hueco aquí. Así que mañana continuamos, señores. Estamos de vuelta del primer día en Essence, un día increíblemente interesante, muy cansado, pero hemos podido descubrir grandes marcas y os iba a enseñar así rápidamente unos Discovery Set y muestras que hemos tenido la suerte de recibir de estas propias marcas. AK Kappa, aromas muy interesantes, su bestseller Musco Bianco, creo que se dice, es un aroma suave, jabonoso, un jabón neutro blanco, muy unisex, muy limpio, increíble, una fragancia increíble. Y luego he descubierto también Black Pepper and Sandalwood, un aroma muy barbershop también, con ese sándalo más cremoso, pero muy clásico también, tremendamente masculino, muy impactante, muy seductor, con mucha potencia. Luego también he podido conocer a Lorenzo Vioresi, he conocido a su mujer, al propio Lorenzo, encantadores los dos. He podido grabar con ella incluso, que me dijera varias recomendaciones y me han dado este mini Discovery Set y una de mi favorita de la línea, que es Uomo. Es esa agua de colonia tradicional, clásica, italiana, cítrica, limpia, muy fácil de llevar para diario. Eso es Uomo, mi fragancia favorita de Lorenzo Vioresi. ¿Qué más? Pues hemos visto Ulrich Lang New York, su dueño, que vive en Nueva York. De ahí el nombre. También me ha dado su Discovery Set. Interesantísimo. Ingredientes muy naturales. Me ha sorprendido eso. O sea, ingredientes de una calidad exacerbada. Me ha gustado mi favorita, no sé si lo veis por aquí, en detalle todas. Mi favorita, muy masculina, la más masculina que yo veo, quizá Ambers. Su bestseller Light Escape y una muy facilita, unisex, una segunda piel, Lece. Serían las tres que a mí particularmente más me han sorprendido de toda la línea. Otra marca que estaba deseando de oler, londinense en este caso, Zech and Speak. La más conocida, la 88, un aroma. También se caracteriza esta casa por aromas tremendamente masculinos, clásicos, tradicionales, barbershop. Me ha encantado esta casa y tenía muchísimas ganas de conocerla. Puedo hablaros muchísimo más en profundidad de ellas más adelante. Venga, nos vemos mañana en el segundo día del Essence, viernes. Señores. Segundo día en Essence. Ayer fue el primer impacto. Hoy toca escuchar, seguir profundizando y seguir descubriendo marcas y fragancias con identidad. Vamos dentro. Señores, New York de Nicolai, otra de las fragancias que tenía muchísimas ganas de probar hoy. Tremendamente limpia, ambarada, especiada, muy rica. La aconsejo muchísimo. Está en New York y se ve ahí, de Nicolai, una maravilla. Estamos en Bon Parfumeur, que es otra de las casas que tenía muchas ganas de oler hoy, especialmente la línea, estas dos líneas, la línea más verde, aromática y un poquito acuática, y a mí las más me han gustado personalmente son esta Blue Palermo 801, que es una acuática pero muy limpia, muy fácil, muy gustosa, muy como una piscina de lujo, como en el mar. Tenemos Nuit Vetiver, la 601, Voice Narcotic, esta es espectacular. Tiene una salida muy parecida al OEB7, a ese incienso frío, también fácil, pero luego tiene una base de madera muy rica, muy masculina. A mí este me
me ha sorprendido muchísimo porque conozco pocos perfumes que se parezcan a 7 de Loewe y esta es muy parecida, un poquito más verde, muy gustosa también. Esas tres y por último 701. Muy rica esta o de ciprés también. Mis favoritas de Bon Parfumeur. Una casa muy alineada también con el tipo de fragancias que a mí personalmente me gustan. Señores, estamos con Ernesto de Perfumones. Un verdadero placer encontrarnos con él aquí en la feria del Essence de Milán. Recomiéndanos cuál ha sido tu perfume que más te ha sorprendido durante la feria, el que más te ha gustado. Recomiéndanos uno. Bueno, me han gustado un montón de perfumes y además marcas que ni conocía. Pero hay una marca que conozco y me gusta mucho, que es Aqua del Elba, y hay un perfume que se llama Blue, que me ha sorprendido especialmente, porque he reseñado varios perfumes de esta casa y Blue no lo conocía, y la verdad es que me ha gustado mucho. Por el nombre limpio, fresco... Sí, azul, un poco acuático, almizclado, muy limpio, muy veraniego. Blue de Aqua del Elba, recomendación de Ernesto. Otra pregunta que te voy a hacer. ¿Hoy llevas perfume? Sí, hoy estoy utilizando Neón de Tomás Kosmala. Sí. No la conozco, ¿qué tipo de aroma es? Pues es un aroma un poco dulce, un poquito gourmand, podríamos decir, pero tampoco no es avasallador, no es agobiante. Es un poco de azúcar quemadito. Sí, está muy rico. Perfume que lleva Ernesto. Y ya por última, tercera pregunta, recomiéndanos, Ernesto, un perfume de los que nos gustan en el canal, amaderados, aromáticos, fougère, muy masculinos, verdes. A mí me gustan mucho los fougères clásicos me encantan. Yo me casé con Armani Purhomme. Clásico. Esencia de Loewe ha sido un perfume también para mí indispensable. Vetiver de Guerlain es probablemente mi perfume favorito, porque además era el perfume que utilizaba mi padre para las ocasiones especiales, y para mí eso me trae unos recuerdos fantásticos. Y bueno, cualquier cosa que se parezca a un fougère, para mí, perfecto. Pues ya han visto las recomendaciones de Ernesto de Perfumones. Venga, seguimos. Señores, estamos aquí, nos hemos encontrado con Lee Roy, un creador de contenido australiano. La acabo de conocer hoy. Hi. Nice. How are you? Exons 2026. We're down here at the Check and Speak booth on Exons 2026. Good to meet you, bro. Tengo la botella, les comentaba que tenemos la botella de la mítica Francia, que se llama 8888, que usaba Ozzy Osbourne. Aquí estamos, que nos ha explicado un poquito la historia, Lee, sobre esta fragancia. Can you explain us the history? Yes. So basically, this bottle, Ozzy Osbourne wore it for 30 years, and it was a secret. Very aromatic, old school fragrance, gentleman. Aromatic. For years and years, he'd go to studios, concerts and things, and that prominent 88 smell would be there, and no one knew. It was a little secret. And then, unfortunately, when Ozzy died, then it came out. The news came out. Literally, every Ozzy Osbourne fan in the world wanted 88 on their skin. Now, with Sharon Osbourne's approval, this bottle marks the 1 year anniversary, and it's a limited edition exclusive from Check and Speak right here at Exons. What kind of smell is this fragrance? Yeah, so we've got lavender, rose, very aromatic. It's sort of an old school gent scent, but it's still, when you wear it, projection is massive. Es una Francia, pues como a mí me encanta, una Francia clásica, tradicional, pero sigue siendo bastante llevable, atemporal, muy potente, proyecta muchísimo. Esta era una de las fragancias que yo más ganas tenía de probar en esta feria, no había podido probarla antes. Y si os gustan esos aromas tradicionales, barbershop, de estilo de los 80, es una fragancia excepcional y, como digo, dura muchísimo. Y es un placer con Lee que nos haya explicado la historia, muy amables en el stand de Check and Speak, una marca que os animo a probar. Espectacular. Beautiful. Great. Thank you. Okay, thank you. Appreciate Thank you, Lee. time, bro. Good to catch up.
Estamos probando, señores, J. Scent, que es una marca japonesa que la acabo de conocer ahora mismo. Nos ha impresionado muchísimo por los aromas tan naturales, de tanta calidad, de calidad suaves, muy envolventes. La perfumería oriental suele ir por ese camino. Y me ha sorprendido muchísimo esta, que vamos a probar ahora, es Black Leather. Me encanta porque es un cuero que a mí, os voy a decir a cuál se me parece. Se me parece un poco a Quorum, la clásica colonia de Push. Pues es ese olor ochentero, jabón, cuero, oscuro, maderas, increíble. Me encanta esta Black Leather de J. Scent, uno de los descubrimientos del día, sin duda. Otra que me gustaría recomendar, Paper Soap, olor jabonoso, increíble, genuino. Limpio, a más no poder, es un jabón como si te acabases de duchar, con ese jabón, esa pastilla blanca típica de jabón, eso es esto. Calidad increíble, la aconsejo. Paper Soap de J. Scent. Muy rica también. Sumo Westlet. Estamos con Mauricio de Maison Label, una casa canaria de perfumería nicho. Un gusto finalmente conocerte. Recomiéndanos, Mauricio, una fragancia, la que más te guste a ti, la que sea un poquito así versátil, más para llevar a diario. Yo ya sé cuál es mi favorita, pero me gustaría que nos lo comentaras tú, la que nos recomiendas. Claro que sí. Bueno, antes que nada, mucho gusto en saludarlos. Maison Label es una casa fundada de hecho en Islas Canarias, en España, en Tenerife. Y nuestro top seller diría que es Vanilla. De hecho es una fragancia. El best seller es Vanilla, muy rica. Es una Vanilla Borbón muy especial. Es muy elegante. Por supuesto, esta colección, debido a que fue diseñada para el layering, es muy interesante porque son aromas muy frescos, muy versátiles para una persona que a lo mejor está entrando en el mundo de la perfumería nicho. Es perfecta para poder conocer un poco más a fondo este tipo de perfumería. Así es. Lo del layering es muy curioso, la verdad. Exactamente. Vamos a olerla. Claro que sí. Venga. Vanilla, el best seller. Y luego vamos con una recomendación, para mi gusto, mi favorita. Exactamente. Mira, aquí tienes esta Vanilla muy elegante, la verdad, muy sofisticada, pero también muy versátil. O sea, no es nada empalagoso, no es demasiado dulce. Es una vanilla un poco bourbon, ¿no? Pero muy suave. Exactamente. Llevadera, bastante versátil. Exactamente, también notas amaderadas, porque la cuestión es que a pesar de que el nombre de las fragancias es solo una nota que te dice de qué se va a tratar, justo para ser un poco más versátil, la idea es que cada una de hecho tiene una nota, más bien una estructura olfativa súper compleja. O sea, tú puedes utilizarlas solo o combinarlas entre sí y funcionan perfectamente. Entonces, muy interesante eso. Sí, la verdad. Y ahora la recomendación, de hecho. La recomendación, mi favorita, esta y otra también, pero bueno, vamos a ver esta. Así es, la verdad es que, por ejemplo, Juniper Wood, Juniper Wood, madera de enebro, estas notas también verdes, muy frescas, muy ricas. Este es un aroma, vale, sobre todo a nuestros clientes, hombres les encanta, pero como siempre decimos, no tiene género. O sea, es perfumería que no tiene género. Si te gusta, usarlo, utilizarlo. Luego la puede usar quien quiera, este tipo de perfumería. Me gusta mucho porque es muy elegante, muy limpia también, maderada. Muy fresca. Sí. Mi favorita, sin duda. Las recomendaciones de Mauricio, de Maison Label. Seguimos ahora. Gracias. Bois Imperial. Esto es otra maravilla. Esto tiene un aroma, esto es envolvente, esto es como si te abrazara el aroma, unas maderas muy blancas, muy limpias, almizcles, es como muy suave, muy placentera. Esta es una fragancia muy placentera, Bois Imperial, otra de las mejores fragancias de esta feria. Bueno, señores, segundo día de Sens cerrado. Hoy hemos conocido muchas marcas, muchas personas, conversaciones muy interesantes. Nos vamos tremendamente cansados, pero con la sensación de que aquí hay muchísima historia que contar. Ahora vamos a descansar un rato, a ordenar ideas y mañana continuamos. Segundo día de Sens cerrado, señores. Un día auténticamente increíble.
increíble. Hemos aprendido muchísimo, hemos conocido muchas marcas, personas. Ha sido espectacular. Simplemente por resumir un poquito, resumiros todo lo que hemos visto, hablar un poquito de los perfumes que más me han gustado del día de hoy. Vamos a empezar, por ejemplo, por Maison Label. Maison Label, que es una casa canaria de perfumería nicho. Por destacar así las creaciones que más me han gustado a mí, pues son, vamos a pedir una muestra de Pine and Sandalwood, un aroma de pino y sándalo como su propio nombre indica, pero muy amaderado, muy rico, verde también. Y a mí la que más me ha sorprendido, que es Juniper Wood, madera de enebro, un aroma muy sofisticado, muy seductor y muy fácil para el día a día, un aroma firma de 10 este. Otra marca que me ha sorprendido muchísimo, quizás la que más del día, que no tenía yo pensado, o sea, no la conocía, ni siquiera ha sido casualidad, me la he encontrado, que es J. Scent, aquí tengo unas muestras, y es una casa japonesa muy particular, o sea, con una calidad de ingredientes inmejorable, muy naturales, fragancias muy limpias, muy suaves, como una segunda piel. Y particularmente uno de los aromas que más me ha gustado a mí en el día de hoy es Paper Soap. Este es el best seller de la marca, según me han estado comentando ellos mismos, y es un aroma, como su propio nombre indica, muy jabonoso. Es como una pastilla blanca de jabón, muy lujosa, muy impresionante. A mí me ha dejado realmente impresionado este aroma, no me lo esperaba encontrar un aroma como esto hoy. Paper Soap. Luego también he olido Black Leather, que es un aroma muy parecido así como con ese cuero y esas maderas ochenteras, o sea, aromas tradicionales. Ahí me recuerda mucho a Quorum de Puig. Y Sumo Grössler. Sumo Grössler, también un aroma, uno de los más vendidos también, que iré probándola más porque ahora mismo no lleva eucalipto, que me gusta muchísimo, anís, maderas, sándalo, pachulí, violeta. Por ingredientes es espectacular y si la oléis, mucho mejor todavía. Venga, más marcas que hemos podido ver. Alguna que ya conocía anteriormente, como Essential Parfums, ya bastante conocida, una de la perfumería nicho a nivel calidad-precio es excepcional, tiene unos precios muy buenos y bueno, pues le he podido pedir la que más me gusta a mí, que es Bois Imperial, que es esta, y una de Vetiver que me gusta mucho, Mon Vetiver, un Vetiver muy fácil, muy fresco, muy de diario, increíble también. Estas dos fragancias. También conocía Bon Parfumeur, una casa que tiene una línea de perfumes, separa su colección en diferentes familias. Yo quería oler varias familias que tienen, que es la aromática, la verde y la más acuática. Yo he podido conseguir una muestra de una de las que más me gustan, que es la 602. Espectacular este aroma, cedro, pachuli, incienso, una maravilla. Venga, seguimos. ¿Qué más? Nicolai. La casa Nicolai, quería oler yo particularmente el perfume de New York, que es su primera creación, su bestseller, un aroma muy tradicional también. No le he podido conseguir la muestra, pero bueno, me han dado algunas muestrecitas que enseño por aquí también. Una casa excepcional, me ha sorprendido bastante. Y por último, quería ir a Hugh Parsons, que es una casa londinense, perfumería londinense. Me gusta bastante las marcas londinenses y tenía también bastantes propuestas con olores muy masculinos, como a mí me gustan. Y bueno, me han podido dar su Discovery Set, muy agradecido desde aquí, y hay 3 o 4 que quiero seguir probando, que son muy ricas. Iré hablando más de ellas en el canal. Una casa que me ha sorprendido muchísimo, está Hugh Parsons de Londres. Y sin más, muchísimas gracias por seguirme en el día de hoy y mañana continuamos. Último día de Sens, hoy toca cerrar bien la experiencia, visitar las últimas marcas que nos quedan y bueno, y quedarnos con las fragancias y las historias que realmente han conectado. Han sido mucho más que una feria estos días, así que venga, vamos dentro. Hoy es el día que está abierto al público general y esto está tremendamente imposible. Vamos a intentar grabar lo que podamos. Señores, estamos con Flaminia de Acqua di Portofino, una marca que tenía también muchísimas ganas de probar. ¿Cuál sería uno de vuestros bestsellers o una recomendación que podrías hacernos a nosotros?
Do you recommend us some fragrance of the brand? Nice to meet you. I'm Flaminia, Acqua di Portofino. This is our bestseller, Insolito, with saffron and notes of incense. And Esta la acabo de probar yo y es una de las que más me han gustado. Es un incienso, pero un incienso muy fresco, como un poquito acuático, y a mí particularmente me ha encantado. it's very, very. Can we smell it on a paper or in the air? In the air? I can spray, Yeah. all the stand, all the face. Okay. Y otro bestseller, another bestseller. Another bestseller is Notte, is Night for the night in Portofino. It's perfect, and I can spray Yeah. on my skin. It's very, Very fresh, it's very fresh. very versatile for everyday signature scent. Night and every dinner, elegant dinner in the summer. Very elegant, summery. Exactly, and it contains notes of bergamot, pineapple, lemon. Is pyramid, very rich pyramid, and so it's very fresh and our bestseller. Dos bestsellers que personalmente a mí me han encantado. Son las recomendaciones de Flaminia. Venga, continuamos. La fragancia que nos ha recomendado Ernesto de Perfumones, Blue de Acqua d'Elba. La acabamos de probar y es... Le tengo que dar la razón a Ernesto, pues es una fragancia muy acuática, muy limpia, muy fresca. De verdad, son Acqua d'Elba, que estamos ahora mismo aquí oliendo por primera vez estas fragancias. Son fragancias de verdad frescas, de ese olor, pero no el olor marino como a sal con notas de algas, no, ese olor a recién salido de la ducha, muy fresquito, muy placentero, y son todas por esa línea. Blue, que es la que nos ha aconsejado Ernesto, y luego he probado Archipiélago, que es espectacular también, y Essenza, que ahora mismo no la tengo por aquí, pero no está aquí, pero es prácticamente igual también, ese olor a recién salido de la ducha, muy vigoroso, muy azul. Estos son los aromas que nos han encantado de Acqua d'Elba. Venga, vamos a continuar. Estamos con Caterina de Parco 1923, una casa italiana de la que ya hablé en la Feria de Madrid. Y quería hablar de la Francia, de una de las que más me ha gustado de toda la feria, que se llama igual que la marca, Parco 1923, y estamos con Caterina. Nos va a explicar un poquito a qué huele esta fragancia, cuál es su historia, en qué está inspirada. Cuéntanos, Caterina. Es una fragancia inspirada al Parque Nacional de Abruzzo, que es una región que se encuentra en el centro de Italia, y aquí puedes oler la fragancia de los bosques del parque, que es muy fresca, muy verde, y también tenemos otras fragancias inspiradas a las flores y plantas más raras del parque. Hay 3 fragancias en total. Hay 3 fragancias. Esta para mí es la que más me gusta por eso, porque huele como a bosque, muy verde, muy a naturaleza, muy natural, es impresionante, huele muy a jabón también. Sí. Y por eso quería También tenemos jabones para manos, que es nuestro producto más famoso, más conocido, y con las 3 fragancias, pero nuestro bestseller es el de Parco 1923. La más vendida. Sí. Y detergente incluso tenéis, Sí. con este olor que nos lo ha dado a probar Caterina, y es impresionante el olor, y el gel, que es exfoliante también, se queda horas en las manos, la fragancia es impresionante. Parco 1923, vamos a olerla, venga. ¡Buah! Me encanta, es que es eso, olor a la naturaleza, muy frondosa, los árboles, el verde. Una de las fragancias que más me ha gustado de la feria, señores. Parco 1923. Venga, continuamos. Bueno, estamos aquí, señores, con Frida de Atelier Rebull, la mujer más simpática, más maja de toda la feria. O sea, teníamos que grabar con ella porque la conocimos por casualidad el otro día, la marca, que nos ha encantado, y tenemos que hablar con ella, con Frida. Hello, Frida, nice to meet you again. Okay. Recomiéndanos una fragancia de la marca. Which fragrance can you recommend us?
So we have our Parfum Artisanal Elixir series, which is our niche collection. I can definitely recommend you this collection. For example, this is Parfum Artisanal 1, created by Alberto Morillas. Una colección muy especial, cada fragancia, cada número está nombrada por números y cada número representa un perfumista diferente. El número 1 es de Alberto Morillas, archiconocido. So actually they are crafted inside out. So inside it goes through triple distillation and double maceration process. So it rests, blends and reaches its full harmony. So it's long lasting and has a booming effect. And outside, as you see, is inspired from Art Deco aesthetics. So it's Zamak material and handcrafted on it. Una Francia fresh, versatile, from day to day. Yes. Okay. Yes. You can wear it day and night, and you can also use it as layering. So you can put the other ones. Layering with other ones. Okay. First you can use this, and then put the other ones, if you like. Okay. Bueno, Alberto Morillas siempre hace fragancias muy interesantes y muy fáciles de llevar, frescas. A mí la número 1 me ha encantado. The best seller or? The best seller is the number 4. So it is the best first date. We won the best first date and the best women's fragrance award from Marie Claire this year. Yes. So this is one of the best sellers. Okay. Can we try it? Of course. Thank you. So nice. Great. Soft. Yes. Sweet. A bit of sweet. A little. Rose, because we have the rose inside, but it's not like the harsh, overwhelming rose that you're feeling on the niche segment, but it's more balanced. Muy placentera. Una fragancia muy acogedora, muy sensual. Estas son las 2 fragancias, el best seller y la que más nos aconseja Frida. Seguimos. Señores, último día de Essence. Hoy cerramos con Ernesto de Perfumones, con maestro perfumista Alberto. Han sido días de muchas fragancias, muchas marcas, descubrimientos, conexiones. Pero al final esto es lo bonito que tiene la perfumería. No solo descubres fragancias, sino que también conectas con gente con la misma pasión. No sé si alguno de los dos queréis aportar una última reflexión final, Ernesto. Sí, dentro de la intensidad de estos días y el cansancio, pues con lo que te quedas es con la magia de la perfumería, que encuentras cosas que te sorprenden aún, y con personas que tienen las mismas inquietudes, lo cual es fantástico poder contactar con ellos. Sí. Alberto. Es la segunda vez que estamos aquí en Essence. Fuimos el año pasado, estuvimos aquí también con Ernesto y compañía. Y conocer a Alberto, conocer a la gente que hemos conocido aquí y saber que el año que viene, si todo va bien, volveremos, eso ya es más que suficiente. Al final, el poder transformador de la perfumería, o ese poder de conectar con tanta gente, con esa pasión, personalmente es lo que yo me llevo de aquí y creo que nos llevamos todos. Así que nos vemos ahora, señores. Tercer día finalizado y feria terminada. Y bueno, como he hecho todos estos días, un resumen muy general de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos conocido. Y venga, empezamos sin más. En primer lugar, hemos ido a Acqua d'Elba, una fragancia que tenía muchas ganas de probar por su tipología también de perfume. Es un perfume muy limpio, muy fresco, muy acuático, pero no ese tipo de acuático salino con olor a alga, muy marino. No es ese olor, es ese olor que a mí me ha gustado siempre del acuático, que es muy fresco, muy azul, muy recién salido de la ducha. Ese tipo de acuático, ¿vale? Tipo cool water, a mí, ¿no? Un poquito de ese estilo. Y he probado 3 fragancias absolutamente espectaculares que no me las esperaba para nada y me han encantado. Una es, tengo aquí muestrecitas, una es Blue, otra es Essenza, muy buena, y la tercera es Archipiélago, que es Archipiélago, y son tremendamente refrescantes. Es una sensación muy enérgica. Para después de la ducha vienen estupendamente. Para ahora, este verano, me parece el mejor tipo de fragancia que puede funcionar, pero son tremendamente ricas. Siguiente, Acqua di Portofino, también fragancias muy frescas. He podido conseguir algunas muestras, me ha sorprendido muchísimo Insólito y Note.
mis preferidas. Insólito, ¿por qué? Porque es un incienso fresco, incienso limpio, muy fácil de llevar, muy versátil y me ha encantado. A mí el incienso me gusta mucho, pero si está trabajado así de una forma fresca, versátil, me gusta todavía más. Y note que es uno de sus bestsellers. También una fragancia cítrica, muy fácil, masculina. También tengo que probarla un poquito más porque, nuevamente, insisto, es muy difícil dentro de una feria identificar los olores al 100%, pero la primera impresión ha sido estupenda. Otra casa también muy interesante, Farina. También tengo aquí unas muestras. Una casa que no sé si tiene pues entre 100, 200 años o más, no me acuerdo exactamente, me han contado la historia. Y es donde se originó el agua de colonia tradicional italiana. Entonces son fragancias muy unisex, muy suaves, quiet luxury, como ellos bien definían, que es como un lujo silencioso, ninguna fragancia grita, pero es espectacular. Y me han dado una muestra de cada una y es que las 6 fragancias que he podido probar son estupendas. O sea, no sabría por cuál decantarme, porque son muy fáciles, pero la descripción perfecta es muy lujosas, muy silenciosas, pero aquí estoy yo, no necesito gritar. Tengo suficiente personalidad y estoy llevando este aroma que es una maravilla, una barbaridad. Y luego, pues por último, tengo Parco 1923, una marca que conocí en la Feria de Madrid, en Artescent, y quería volver a verles porque tienen 3 fragancias simplemente, y la que más me gusta, que es la del bote verde, que tiene el nombre de la propia marca, Parco 1923, y me encanta porque es un olor a naturaleza, a bosque muy verde, ese bosque frondoso, ese aire limpio, ¿no?, dentro de la montaña, un olor muy revitalizante, ¿no?, muy verde, muy masculino también, y me ha fascinado. Me han dado otra muestra, este perfume seguramente me lo compre porque es que me encanta. Y un poquito este es el resumen muy rápido del último día de la feria. Igualmente creo que hemos tenido un cierre estupendo, me voy muy contento de aquí. Y me alegro de haber podido compartir con vosotros un poquito más de cerca en estos momentos en el apartamento las fragancias que más me han gustado, las que voy a poder probar próximamente gracias a las muestras que me han podido dar y de las que voy a poder generar o crear más contenido, si puedo, claro que sí, y mostraros más en profundidad este tipo de fragancias. Así es que hasta aquí el resumen del día de hoy en el apartamento. Nos vemos ahora. Detrás de cada perfume hay una historia. Durante estos días he tenido la suerte de escuchar muchas de ellas, historias de creatividad, de pasión, de personas que han dedicado su vida a crear algo capaz de emocionar a otros, y quizá esa sea la verdadera magia de la perfumería, su capacidad para conectar a las personas y de hacerte sentir que estás exactamente donde quieres estar. Bueno, señores, y terminamos este viaje a Milán delante del Duomo. Han sido 3 días de muchas fragancias, muchas marcas, creadores, entrevistas, pero me quedo con una idea por encima de todo. La perfumería no es solamente olor, es identidad, son historias, es una forma de comunicar, sensibilidad. Y este viaje empezó siendo una ilusión y termina como una confirmación. Hay mucho que contar y mucho que construir a partir de ahora. Esto ha sido solamente el principio. ¿Qué hay detrás de las historias de las... Sí, sorry, el micrófono. Muy interesante esta marca. Eso también vale para las tomas falsas. Seguimos. Habíamos quedado que me ibas a decir otra vez. Leroy. Cuando quieras. Bye. Chao. Esto va a dar mucho contenido. Sí, otro, venga. Y la tercera, a ver si la encuentro. Pero sobre todo me di con una idea por encima de todo yo. Si terminamos este viaje a Milán
Corta. Y termina como una confirmación. Corta y vuelve. No lo encuentro ahora mismo, no sé cuál era, pero bueno. Gracias. Gracias. So this is the microphone. Hi, guys. Una cosa más, si lo quiere, es que tenemos también en Florencia un museo del perfume. Museo dedicado a los ingredientes de los perfumes. Pues mira, un sitio donde hay que ir sí o sí, vamos, espectacular.